Misión Cristiana Elohim Filial Aguilares presenta el pastor Rubén Martínez. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No se desconecte. Sigue en sintonía. Pero aunque los tiempos sean complicados, aunque los tiempos sean difíciles, siempre Dios ha de mantener de pie a un remanente de personas que le amen y que quieran mantenerse con estos preceptos de santidad y de rectitud hasta el final del camino. Por eso es que la iglesia debe de cuidarse en santidad, la iglesia debe de cuidarse moralmente, la iglesia debe de aprender a crecer en el amor por la palabra, por la verdad de Dios, por la santidad, por la rectitud. La iglesia tiene que aprender a entender que son tiempos postreros y es tiempo de brillar y es tiempo de demostrar de que somos parte de este remanente que quiere ser fiel al pacto con Dios establecido por la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Verso 1. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, Eliseo, el profeta: andad. Está bien, dijo Eliseo. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Él respondió: claro, yo iré, dijo el profeta. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Poderoso Dios. Tome su asiento, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: caminando en la voluntad de Dios. Ese es el tema en el que vamos a meditar esta tarde con la ayuda del Señor y con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Caminando en la voluntad de Dios. Parece extraño, hermano, al poder dar lectura a esta escena, pero hay un mensaje muy poderoso y muy glorioso en medio de estos textos que hemos tomado de base. Quiero que usted pueda prestar atención a la palabra del Señor y al consejo de Dios que el Señor trae para nuestras vidas. Comúnmente, oiga esto, partiendo del contexto, de la realidad, hermano, en la que se da este acontecimiento. Comúnmente la iglesia en este tiempo está viendo, hermano, una realidad que es imposible no observarla. La iglesia en este momento está experimentando, hermano, un apogeo, un clímax, un ambiente de apostasía. Se perciben aires, hermanos, contrarios a la voluntad de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, hablo, hermano, de aquel ambiente que se está generando dentro de la iglesia. Porque cuando hablamos de apostasía, no hablamos del pecado, hermano, fuera de las congregaciones. Hablamos de la realidad, de la falta de temor. Hablamos, hermano, de un ambiente que desespera, que da aflicción en algún momento, advierte a la iglesia, porque la Biblia es clara. Cuando los apóstoles escribieron, hermano, con relación a los tiempos postreros, que la iglesia iba a experimentar
ellos siguieron muy claro que el Espíritu revelaba que serían tiempos peligrosos, tiempos de apostasía. Eran tiempos complicados y tiempos duros. Pablo le escribió a la iglesia en su momento y les aconsejó: es necesario redimir bien el tiempo, dijo Pablo. Es importante aprender a aprovechar las oportunidades que Dios nos concede para poder buscarle y llenarnos de su presencia. Es importante que la iglesia no actúe como necia, sino que la iglesia actúe como sabia y comprenda cuál es la perfecta voluntad del Señor. Como le dijo Pablo a la iglesia: que seáis llenos del Espíritu Santo y que experimentéis el poder de Dios continuamente en vuestra vida. Por eso Dios bendiga a la iglesia que es esta tarde acá. Dios bendiga a la iglesia esforzada. Dios bendiga a la iglesia que pelea esa batalla. Pero cuando traigo esto a memoria, hermano, es porque es una realidad inevitable. Pero es curioso, porque al hablar de la apostasía, al hablar del pecado, al hablar de la inmoralidad, al hablar de las situaciones que agobian el camino de la iglesia del Señor, a veces a la iglesia se le olvida que en medio, hermano, también de esa verdad, de esa realidad, hay promesa de Dios para la iglesia del Señor. Porque nosotros nos aferramos en ocasiones a poder observar muy palpable la realidad que establece la Escritura, pero la Escritura también establece, y yo quiero que usted preste atención en esto y que podamos entrar al mensaje. La Escritura también establece que aparte de la apostasía, que sería una marca de los últimos tiempos, aparte, hermano, de que el corazón de muchos se enfriaría, que es una realidad que estamos viviendo, hermano. Y usted puede ver al que está a la par suya. No sé si le quedó un cristiano de verdad o un medio cristiano. Solo Dios lo sabe, y posiblemente usted si lo conoce. Y es una realidad, son marcas que evidencian de que la iglesia está en los últimos tiempos. Pero es triste cuando se percibe eso, hermano, y la iglesia se agobia. Para la iglesia todo esto tendría que ser advertencia. Para la iglesia todo esto tendría que ser como una alarma que suena, a fin de que la iglesia vele, a fin de que la iglesia esté despierta, a fin de que la iglesia esté pendiente de su relación con el Señor, a fin de que la iglesia no se duerma y a fin de que la iglesia no caiga tampoco en ese ambiente de hipocresía y de falsedad, sino que la iglesia se mantenga bajo el fuego del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oiga esto. A esto voy. A la iglesia este ambiente le desespera. Pero sobre ese ambiente, y en tiempos también, hermanos, postreros, también está establecido un avivamiento, hermano. Está establecida una visitación del poder de Dios. Está establecida una realidad del fuego del Espíritu Santo. Y por favor quisiera que usted como iglesia me prestara un momento de su atención, porque sé que Dios trae una palabra para nuestra vida. Y tome en cuenta esta realidad. La iglesia no tendría que estar centrada, hermano, o enfocada directamente. Tendría que prestar atención para poder estar alerta. Pero el enfoque principal de la iglesia no tendría que estar enfocado en cuánta gente va en contra del propósito de Dios, y cuánta gente va, hermano, o retrocede en el camino del Señor, y cuánto apóstata, y cuánto hipócrita, y cuánto falso, y qué difícil se vuelven los tiempos, y qué complicados se vuelven los días, porque la batalla de la iglesia arrecia constantemente y seguirá arreciando. Y quiero hablarle a la iglesia fiel del Señor esta tarde con la ayuda del Señor. La iglesia seguirá peleando batalla, pero la iglesia tendría que estar centrada en poder observar el poder, la gloria y las experiencias que a través del Espíritu Santo están también reservadas, porque la iglesia que camina
camina bajo la voluntad del Señor, aunque le va a tocar enfrentar adversidad, y hay batallas que nos va a tocar también librar, y batallas que se arreciarán, mas sin embargo el respaldo, el poder, la gloria, la gracia de Dios ha de abundar en medio de tiempos complicados y tiempos difíciles. Alabado es el nombre del Señor. Quiero que tomes en cuenta eso. Y aunque los versos que hemos leído, usted me podría decir, hermano, pero ¿qué es lo que revela o puntualiza en esos versos? Primero, se considera, hermano, se considera en este momento, mira donde aparece, por lo menos en la escena que describe el verso 1 al verso 7, aparece en el corazón del ministerio del profeta. Aparece, hermano, una evidencia del poder de Dios, del respaldo de Dios. Antes de eso, un par de capítulos atrás, aparece, hermano, el llamado del profeta o la doble unción que recibe de Elías en el capítulo 2. Más adelante aparece ya el profeta en el capítulo 3, Eliseo en acción, hermano, siendo consultado por los reyes, y el profeta dando palabra en el nombre del Señor, palabra que se cumple. En el capítulo 4 encontramos a Eliseo, hermano, obrando un milagro poderoso. Y es el milagro que se obra a aquella viuda, y que se realice el milagro al punto de que el aceite no cese y la viuda pueda de esa manera suplir su necesidad y su angustia. Más adelante en el capítulo 5 aparece Eliseo obrando un milagro poderoso a uno de los principales del ejército del rey de Siria, que era el principal enemigo de la nación en este momento, que es Naamán. Y aparece el milagro glorioso de que ese hombre es limpio de la lepra. Después de estos versos que hemos leído, aparece una manifestación también poderosa, y es donde el profeta Eliseo advierte al rey en ese momento acerca de sus enemigos. Y el profeta constantemente le dice al rey: no vayas por ese camino, porque te espera el enemigo en el camino, ve por otro. Al punto de que el enemigo es turbado. Por favor, atento a eso. A punto de que el enemigo es turbado. Y el rey llega un momento, hermano, que se turba, se desespera y llama a los principales y pregunta: ¿quién de ustedes me está traicionando? Porque mis planes están siendo revelados al rey de Israel, y alguno de ustedes me está traicionando. Y aparece alguien en medio de ese cuestionamiento y dice: oh rey, no, lo que sucede es que en Israel hay profeta de Dios. Lo que sucede es que en Israel hay poder de Dios. Y Rababasaya aquí hay asama. Lo que sucede es que en Israel todavía hay unción, hay poder, hay autoridad, todavía hay revelación de parte de Dios. Y lo que tú planeas en lo más secreto de tu cámara, Dios se lo revela a su profeta. Dios se lo da a su profeta. Y aparece un cuestionamiento del enemigo. Por favor, espero que usted vaya entrando al mensaje. Y se manda a sitiar la casa del profeta Eliseo. Y cuando se sitia la casa del profeta Eliseo, aquella famosa escena, sale Giesi, el criado del profeta, observa lo que está pasando. Está sitiada la casa, él se siente morir y va al profeta y le dice: Señor, nos vamos a morir, está sitiada la casa. Y el profeta sale, pone manos sobre Giesi, pide a Dios que los ojos se le abran a Giesi. Y cuando Giesi abre los ojos, comprende que el profeta está diciendo: más son los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. No hay problema, dice el profeta, no hay ningún problema. Aquí Dios es el que manda,
Aquí Dios es el que marca diferencia. Alguien me está escuchando. Aquí es el poder del Señor y Rababasaya, el que ha de marcar el camino de los que son de Él, de los que le pertenecemos. Alabados el nombre del Señor. Y aparece un milagro sorprendente, al punto que todo el ejército sirio que había sitiado la casa del profeta, hermano, termina ciego. Y el profeta agarra de la mano al principal y le dice: se han equivocado de lugar ustedes, vengan por aquí es, le dice el profeta. Y los va a meter, hermano, al reino. Y los pone delante del rey. Y ahí, hermano, los ojos se les abren. Y la nación, hermano, piensa ir sobre sus enemigos. Y el profeta dice: no, no, no. Aquí solamente se ha evidenciado una vez más el poder de Dios. Y ahí aparece en medio de ese escenario, oiga esto, en medio de milagros extraordinarios, en medio, hermano, de experiencias sobrenaturales, en medio, hermano, de poder de Dios, en medio de la gloria del Señor. Pero ¿cuáles son los tiempos, hermano, que están viviendo no solamente Eliseo, sino tiempos que vivieron los profetas, hermano? Tiempos que vivió el mismo maestro al estar en esta tierra, y tiempos que vivirá la verdadera iglesia del Señor en el camino que nos toca transitar por esta tierra. Eran tiempos de opresión. Por ejemplo, hablar de Jeremías, hablar de Elías, hablar de Eliseo mismo, hermano, eran tiempos comunes, eran tiempos similares, tiempos donde por lo menos a Eliseo le toca ejercer su ministerio en medio de 3 reyes paganos que no quisieron apartarse del pecado de sus padres. En este momento, hermano, el rey que se encuentra en la silla guiando al pueblo es un rey perverso. Es un tiempo de apostasía, como lo fue en el tiempo de Elías. Un tiempo, hermano, donde el pecado y la inmoralidad está gobernando a la nación de Israel. Pero en medio de ese tiempo de apostasía, de adversidad, hasta de persecución, en medio de ese caminar adverso que el remanente del Señor tenía, aparece también una comunidad de profetas. Aparece Eliseo con un campamento, y los profetas están diciendo: no cabemos ya, ya no hay espacio acá. Eso significa de que aunque haya apostasía, y aunque haya un pueblo que no quiera escuchar la verdad de Dios, aunque haya un pueblo que quiera ir en pos de su pecado, en pos de su inmundicia, siempre habrá un remanente que se mantendrá de pie y estará dispuesto a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu, la palabra que viene del Señor. Yo no sé si alguien grita amén, o estará ese remanente esta tarde en este lugar. Yo siento la autoridad de Dios para predicar esta tarde la palabra de Dios. Oiga, atento a eso. Y en medio de ese apogeo de apostasía, que ha sido el ambiente que siempre, hermano, ha estado alrededor del pueblo que es del Señor, aparece un remanente que en los tiempos de Elías estaba. Había un remanente de profetas. En el tiempo de Eliseo está. Había un remanente que se considera, hermano, algunos consideran, según el verso 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Algunos consideran que esa expresión morar significaba un lugar un poquito amplio. Habían muchos profetas con sus familias y se estaban agregando más. Oiga eso, por favor. Algo otros piensan de que era un lugar, hermano, que el profeta había establecido, donde él moraba, donde los discípulos de él moraban, que eran los que representaban los hijos de los profetas, moraban y eran instruidos por Eliseo para poder, hermano, caminar de la forma correcta delante de la voluntad del Señor. Porque eran tiempos de persecución,
tiempos de oprobio, tiempos de cuestionamiento en la nación de Israel, pero era un tiempo donde la gracia de Dios seguía derramándose sobre el remanente que le pertenecía a él. Yo quiero que entiendas que esa representación del pueblo o del remanente de los profetas no se refleja en nada más y no se puede aplicar en nadie más para nuestro tiempo, sino en aquel remanente que se mantiene de pie, que se mantiene fiel, que se mantiene dispuesto a obedecer los preceptos de la palabra, que se mantiene con el deseo de poder apegarse a lo que Dios establece. Estoy hablando de esas mujeres, de esos hombres y de esos ministros que queremos hacer la voluntad del Señor, que queremos agradar a Dios, que queremos caminar a la manera del Señor, que queremos hacer las cosas como Dios las establece a través de la palabra. Y como termina diciendo Apocalipsis, en este tiempo es un tiempo de definición, es un tiempo para que aquel que está en la inmundicia sigue practicando la inmundicia, pero aquel que es santo, aquel que es puro, aquel que quiere agradar a su Dios, pues que siga practicando la pureza y la santidad. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que en medio de los tiempos complicados, por lo menos en este caso, lo que tomamos de ejemplo es Eliseo. En medio de esos tiempos complicados y difíciles, aparece Eliseo, aparece un remanente de profetas y aparece el respaldo de Dios sobre el hombre de Dios que es Eliseo y sobre el pueblo, el poder y la gloria del Señor. Yo quiero que entiendas esto, hermano. En primer momento, quiero que tomes en cuenta esta realidad, porque a pesar de todo lo que se pueda evidenciar hasta este día y en el camino que le resta a la iglesia, que vamos rumbo a la patria celestial, hermanos, son tiempos complicados, vergonzosos. Hablando acerca de lo que a la iglesia le toca ver en este tiempo, tanta basura, tanta desgracia. Por un lado, hermano, los principios morales se perdieron en las congregaciones. Por eso es que la iglesia tiene que cuidarse. Cuánta gente, hermano, que un día caminó en santidad y en rectitud y que respetó a Dios en su vocabulario, en su vestuario, en su comportamiento dentro de la iglesia y fuera de los templos, hoy se volvieron, hermano, personas inmorales, personas que se perdieron. Claro, siguen con la Biblia, se siguen congregando, pero atestados de pecado, atestados de inmoralidad. El testimonio ya es cuestionable. Cuántas congregaciones, cuántos ministros, cuántos líderes, cuántos servidores, hermano, porque estoy hablando a la iglesia y de la iglesia del Señor. Cuántas personas que un día se pararon firmes y amaron la verdad de Dios y caminaron bajo esa realidad. Personas que se tropezaron en el camino y se apartaron de esta realidad, y ahora son personas que en sus congregaciones se practica el pecado por doquier, la inmoralidad. Tenemos a mujeres, hermano, inmorales dentro de las congregaciones, a hombres cargados de pecado, cargados de adulterio, cargados de fornicación. Pero aunque los tiempos sean complicados, aunque los tiempos sean difíciles, siempre Dios ha de mantener de pie a un remanente de personas que le amen y que quieran mantenerse con estos preceptos de santidad y de rectitud hasta el final del camino. Por eso es que la iglesia debe de cuidarse en santidad, la iglesia debe de cuidarse moralmente, la iglesia debe de aprender a crecer en el amor por la palabra, por la verdad de Dios, por la santidad, por la rectitud. La iglesia tiene que aprender a entender que son tiempos postreros y es tiempo de brillar y es tiempo de demostrar de que somos parte de este remanente que quiere ser fiel al pacto con Dios establecido por la palabra del Señor. Por eso cada iglesia debe de cuidar su testimonio y debe de cuidarse moralmente. No se puede permitir pecado. En la congregación de los santos no se puede permitir pecado. No se puede permitir inmoralidades. No se puede permitir inmundicia. No se puede.
No se puede permitir mundo. Decía, hermano, un pensamiento de un reverendo en una ocasión y me llamó la atención cuando yo lo leí, y de repente decía: si la iglesia se mira mundana, si la iglesia practica las cosas del mundo, si la iglesia habla como el mundo, es mundana. Esa iglesia no puede ser de Cristo. Esa iglesia le pertenece al mundo. Si la iglesia vive en pecado, si la iglesia practica el pecado, si la iglesia disfruta el pecado, no puede ser la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia de Dios, porque la iglesia del Señor debe de reflejar santidad, debe de reflejar pureza, debe de reflejar temor, debe de reflejar santidad, debe de reflejar moralidad. La iglesia del Señor debe de tener los preceptos en alto, bastante claro, como dijo el apóstol Pablo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso es que la palabra nos presenta esto, admirable, sorprendente, en medio de tiempos complicados, en medio de tiempos difíciles. Aparece en el verso número 1 en adelante los hijos de los profetas. Aparece un remanente ahí. Aparece un remanente que quiere hacer la obra de Dios, que quiere caminar en la voluntad del Señor. Aunque están rodeados de apostasía, de pecado, de inmoralidad, aunque el pueblo completo se ha ido en pos de sus dioses, de la idolatría, del pecado, de la perversión, pero ahí está un remanente que está de pie. Y ese remanente es curioso, porque cuando llega el verso 2 y se le dice, hermano, al profeta: ya no cabemos acá. ¿Te has dado cuenta? Esto es estrecho, esto ya está quedando pequeño, esto ya se necesita ampliarse, se necesita más espacio. Cuando se le dice al profeta: necesitamos ir al río Jordán, necesitamos cada uno cargar una viga y comenzar a construir, porque esto no se detiene, porque eso no se para. Necesitamos seguir construyendo, necesitamos seguir estableciendo lo que Dios ha querido que se establezca. Necesitamos seguir trabajando en lo que Dios quiere que trabajemos. Necesitamos seguir caminando en la perfecta voluntad del Señor. Alguien está escuchando la voz de Dios. La iglesia necesita seguir desarrollándose. La iglesia necesita seguir experimentando la poderosa mano de Dios. Aquí se necesita que Dios se siga moviendo. Y Rababa Sama, Endarais aquí Rababa So, y que la mano de Dios siga levantando ministerio, y que la mano de Dios siga marcando el camino de la iglesia del Señor. Porque mientras la iglesia camine en la voluntad de Dios, el poder de Dios no faltará, el avivamiento no faltará, el derramamiento del Espíritu no faltará, el poder de Dios será real. Y no estoy hablando de experiencia simplemente, estoy hablando de ver la mano de Dios en proyectos, estoy hablando de ver la mano de Dios en desafíos, estoy hablando de ver la mano de Dios en nuestras batallas, estoy hablando de ver la mano de Dios moverse y prosperar a la iglesia que le pertenece a Él. Por eso lea conmigo el verso 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga. Y llegamos ahí, lugar en que habitemos. Y él dijo, el profeta dijo: correcto, está bien, vayan, háganlo, dice el profeta. Vayan, dice el profeta. Vaya para acá, hermano, y aprendamos de la palabra del Señor, porque sé que usted y yo necesitamos oír esta palabra. Vayan, dice Eliseo. Sí, ¿cómo no? Los profetas, los hijos de los profetas toman la iniciativa y le dicen al varón de Dios, a Eliseo: hay que ir al Jordán. Se considera que en el Jordán, a la orilla del Jordán, no menciona la escritura qué parte, hermano, en qué parte estaba establecida la escuela de los profetas. No se menciona dónde habitaba Eliseo directamente, por lo menos en este caso, que el verso 1 dice que ahí moraba con los profetas. No se menciona directamente dónde era, pero cuando mencionan al Jordán, se considera que es porque a la orilla del Jordán había madera para poder construir, y ellos lo sabían. Y ellos mismos dicen:
y de una sola vez establecemos el campamento ahí, porque ya no cabemos. Ya este lugar se volvió estrecho, este lugar se volvió pequeño, y se tiene que seguir avanzando, se tiene que seguir caminando. Por favor, atiéndame esto esta tarde, hermano. No era solo el poder de Dios moviéndose en medio de tanta apostasía. Por favor, oiga esto. Porque en medio de momentos complicados y difíciles que a la iglesia le toque vivir, necesitamos que la marca del poder y la gloria de Dios nos acompañe. Esa tendría que ser la principal preocupación en cada obra, en cada ministro y en la iglesia misma. Que el poder de Dios se mueva, que la gloria de Dios y Rabasa aquí, Rabá y Sahaya siga siendo evidente, que la presencia de Dios se siga derramando, que Dios se siga moviendo, porque eso es lo que marca diferencia. Que Dios siga marcando el camino del pueblo, que el poder de Dios sea una realidad. Porque jamás te puedes olvidar que el dueño de la obra es el Señor, que el que manda es el Señor, que la obra no es de pastores, no es de líderes, no es de dos personas, no es de un par de locos que de repente piensan que la obra se detendrá y se destruirá, porque a ellos les da la gana. Aquí el que manda es Dios, aquel que marca diferencia es el Señor, y al que necesitamos urgentemente en medio de nuestras reuniones es el poder de Dios. Y Rabasa aquí allá Sama, es que la nube de Dios repose sobre la iglesia, es que el peso de la gloria de Dios se deje sentir, y que todos volvamos diciendo: Pediel, Pediel, Pediel. Ahí estaba Dios, yo lo sentí, Él me tocó, Él me bendijo. Alguien puede alabar a Dios, alguien puede darle gloria al Señor. Dale tu mejor aplauso a Él, dale tu mejor alabanza a Él, dale tu mejor exaltación al que vive para siempre. Y en medio de eso se considera el crecimiento, se considera el avance, hermano, de proyectos, el avance del camino de la obra de Dios. Se considera como un avivamiento. Por favor, oiga esto, hermano. Dile al que está a su lado: despiértese, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Ya usted no debería de decir para la gloria de Dios. Usted debería decir: mire, hermano, tengo 5 para vergüenza y me cuesta todavía. Por eso es vergüenza. Y aquí donde me mira no he sentido nada todavía. Para vergüenza. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que entender qué clase de Dios es el que le acompaña. La iglesia debe de entender de que aquí no es con fuerza ni con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y Rababasai, Kiraisai. Necesitamos pastores con unción, necesitamos predicadores con unción, necesitamos una iglesia llena del poder de Dios, necesitamos a un pueblo que tenga hambre de Dios, hambre de la gloria, hambre del poder, y que se dé cuenta de que los tiempos son difíciles, pero Él sigue siendo Dios, Él sigue marcando diferencia. Y Rabasa Kiramai Sahaya Endaraya Sama, y que se dé cuenta la iglesia de que la bendición espiritual no está reservada para un par de personas, para un par de predicadores, para un par de iglesias. Esto está reservado para el que tenga hambre. La promesa de ustedes, dijo el apóstol, es para ustedes, es para sus hijos, es para los que creen en su nombre, para los que se agregarán más adelante. La promesa del poder, de la autoridad, de la gloria que ha de marcar diferencia en la iglesia del Señor es para todo aquel que crea. Nosotros necesitamos, hermano, necesitamos músicos con unción, con autoridad,
que tengan temor de Dios y que respeten a Dios. Necesitamos a servidores en santidad, en rectitud, y al que no le parezca, la puerta está abierta, porque filiales del diablo hay por doquier. Y al que no le parezca, usted puede ir a buscar otro lugar donde un pastor adúltero esté ministrando, donde el pecado sea parte de esas iglesias. Pero los que somos del Señor, los que queremos respetar a Dios, los que entendemos de que Él es santo, 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 es tiempo de llenarnos de Dios. Es tiempo de que los preceptos morales no se quebranten. Al contrario, hoy tendrán que estar más altos que nunca, y se tendrá que experimentar el respaldo de Dios. Por eso es que en medio de esa definición, los profetas eran muy importantes en este momento, hermano. Porque los profetas eran los que guiaban al pueblo moralmente. Los guiaban a un sistema de vida en santidad, en rectitud, en obediencia. Era a través de ellos que se revelaba la voluntad de Dios en este momento. Eran piezas muy importantes. Cuando los profetas van a Eliseo y le dicen: iremos al Jordán, necesitamos hacer este proyecto, Eliseo dice: correcto, tienen razón, vayan, les dice el profeta. Significaba de que ya no cabían, que no solamente el poder de Dios era evidente en medio de este remanente, no en Israel, hermano. Atento a esto. Por eso es que Eliseo metió al ejército de sirios a Israel, al pueblo, y los puso delante del rey cuando estaban ciegos más adelante, porque solamente era una evidencia de lo que Dios era capaz de hacer. Y cuando el ejército o hasta el rey dice: hay que prenderles, o tuvieron intención de prenderles, Eliseo dice: momento, porque esta batalla no la han peleado ustedes ni la han ganado ustedes. Lo único que quiere dejar bien claro Dios es que Él sigue sentado en su trono, alto y sublime. Y aunque algunos no quieran ir en pos de Él, y aunque otros se van en pos de su pecado, en pos de la inmoralidad, Él todavía está sentado en su trono. Sus preceptos siguen firmes. El que quiera agradar a Dios, lo agradará, y el que no lo quiera hacer, pues se perderá. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Es como cuando dijo el Señor a sus discípulos. Los discípulos preguntan: Señor, pero hay algunos que en tu nombre están obrando ciertas cosas, pero no nos siguen, no son parte de nosotros. Y el Señor les dice: no se preocupen, ustedes no tengan problema de eso. El que no es con nosotros, pues ni modo, ahí se va a mantener. Y el Señor les dijo en su momento que el que no recibía su palabra, el que no atendía su voz, era sencillo. La evidencia que se estaba resaltando es que planta que no ha sido sembrada por mi Padre será desarraigada y echada afuera, dijo el Señor. A la iglesia le debe de estar preocupando que la mano de Dios te acompañe, que el poder de Dios se refleja en tu vida, que la presirrabasa calla saya, endaray saki ramama saya, endaray soama y rababa saya. Esté aquí, que Él se mueva, que Él se pase, y que la gloria de Dios sea evidente. Fuego de Dios esta tarde. Y rabasa aquí ramaya sama, endaraya sama. Ay, yo siento fuego que quema, yo siento fuego que quema, yo siento su presencia. Eso es, dale fuerte ese aplauso al Señor. Un rabaya saya, aquí hay saya. No solamente era el poder de Dios marcando el camino del remanente fiel del Señor. Los profetas representaban en este tiempo un pueblo o un remanente que se había mantenido firme en los pactos con Dios. Hasta en el palacio se había metido el pecado ya en Israel. Pero había un remanente allá, a la distancia, que estaban firmes y mantenían el pacto con su Dios. Y era un pueblo que estaba viendo a Dios moverse. Por eso el profeta Eliseo marca en estos primeros textos
desde el momento en que entra en acción y recibe la doble unción de Elías, y sacude, hermano, el manto que recibe y golpea las aguas del Jordán, y todavía pregunta o cuestiona o dice: ¿está el Dios de Elías acá? Y la evidencia más gloriosa de eso fue que se comienzan a abrir las aguas, hermano. Se comienza a hacer un montón a un lado y otro montón a otro lado, y se obra el milagro. Esa era la respuesta: claro que sí está. O sea, la pregunta del profeta: ¿está el Dios de Elías acá? Y el milagro decía: claro, aquí está. Él vive todavía, Él es real, Él es verdadero. Y comienza a caminar o a florecer el ministerio del profeta, operando milagros poderosos, bendiciendo al pueblo, viendo el poder de Dios. Claro, el deseo de todo profeta guiado por Dios es que el pueblo vuelva su corazón a Dios. Pero si el pueblo no lo vuelve, al final siempre habrá un remanente que entenderá que las cosas de Dios son santas. Por eso es que Eliseo, la tsunamita, le llamaba varón santo de Dios, varón santo de Dios, porque la evidencia más palpable de alguien que ha sido levantado por Dios y que quiere agradar a Dios es la santidad. Esa es la evidencia de que un pueblo de verdad conoce a Dios, de verdad entiende quién es Dios, y es el reflejo de pureza y es el reflejo de santidad. Ay, yo siento la presencia del Señor. Alguien tiene que alabar su gloria, alguien se tiene que ir diferente esta tarde, alguien se tiene que ir bajo el poder de Dios, alguien se tiene que ir lleno de la gloria de Dios, alguien tiene que irse distinto, alguien tiene que irse diferente. Dale tu mejor alabanza al Rey de Gloria esta tarde. Y no solamente evidenciaba el poder y la gloria de Dios, sino que el verso 2 dice que el pueblo dispone a trabajar. Aquí hay varias cosas que hay que puntualizar, pero el tiempo avanza. Yo tengo que darle el mensaje más breve. Mire, creo que ya llevo 40 minutos predicando, y 45 le quería predicar a usted. Pero hay muchas cosas que recalcar en esta escena del verso 2. Y es que se debe de reconocer tanto el significado simbólico de Eliseo como la posición del profeta en medio del pueblo de los profetas. Y también se debe de comprender la función del profeta, porque el hecho de que ellos van al profeta es que la marca distintiva en este momento era Eliseo. Oiga esto, por favor. ¿Qué representaba Eliseo? Eliseo representaba en este momento a Dios mismo. A Dios mismo representaba Eliseo. Se considera en ocasiones que Eliseo representa a un tipo de Cristo. Eliseo representaba a Dios mismo en primer momento, en medio del pueblo. Era el respaldo, la gloria, la unción misma, la esencia de Dios respaldando a este remanente. Y es que si algo necesita la iglesia, es a Dios, hermano. Si algo necesitamos nosotros los predicadores, es a Dios. Que Dios esté de nuestro lado. De lo demás Dios se encarga. Al que necesitamos que apruebe nuestro trabajo es al Señor. Y le hablo como pastor, y hablo como líderes, hablo como servidores, hablo como predicadores de Campo Blanco, hablo como iglesia misma. Al que necesitamos que marque nuestro camino es al Señor. Es a Dios a quien yo necesito que Él revise mi vida, que apruebe mi caminar y que me acompañe. Porque si Él camina conmigo, hermano, vamos a ver poder, vamos a ver gloria, vamos a ver lo inimaginable, vamos a ver milagro, vamos a ser sorprendidos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Te visitará el poder de Dios y te darás cuenta que aquel que marca diferencia no es el número, no es el profeta, no es el hombre. Y Rabasaki Ramamasama, Endarai Saki Rababasaya,
Lo que necesita tu casa es a Dios. Lo que necesita nuestro ministerio es a Dios. Lo que necesita la iglesia es al Señor. Lo que necesitas en tu vida es que Dios camine contigo. Es que Dios marque tu caminar. Es que Dios apruebe tu camino. Es que Dios te acompañe. Porque si Él va con nosotros, prepárese. Porque veremos cosas grandes. Porque veremos el poder de Dios. Porque veremos la gloria de Dios revelarse a nuestras vidas. Yo no sé cuántos predicadores lo creen. Yo no sé cuántos líderes lo creen. Yo no sé si la iglesia lo cree. Y Rababasaya, Endaráis aquí, Rababasaya. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Recibe milagro esta tarde, recibe milagro esta tarde. Se quema la enfermedad, se quema la enfermedad, se quema toda presión, se quema toda presión. Recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe poder, recibe la gloria. Y Rababasaya, Endaráis aquí, Rababasaba. Se metió el poder de Dios. Hay presencia de Dios en este lugar. Vamos, alaba a Dios con libertad. Alaba a Dios con libertad. Alaba a Dios con libertad. Son rotas las cadenas esta tarde. Y Rabasa aquí, Rababasaya. Eso es donde está el pueblo que quiere más de Dios, que quiere más de Dios. ¿Dónde están los jóvenes que quieren más del Señor? Espíritu Santo y fuego esta tarde. Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde están los predicadores que quieren más autoridad? Aquel que marca diferencia es Él. El que marca diferencia es el Señor. Y Rababasama, Endaráis aquí, Rababaso. Se quema la culebra esta tarde. Se quiebran también cadenas. Se pudre el yugo. Recibe el milagro de Dios, mujer. Recibe el milagro de Dios, mujer. Recibe el milagro de Dios, varón. Y Rabasa aquí, Rabayasama. La mano de Dios sobre la iglesia. La mano de Dios sobre la iglesia. La mano de Dios sobre la iglesia. Aquí no necesitamos que nadie ponga mano. Y Rabasa aquí, Rabayasama. Aleluya. Rababaya soya basaba. Endaráis aquí, Rabaya sayaba. Endaráis aquí, Rababasaya. Recibe poder de Dios. Recibe poder de Dios. Sama. Endaráis aquí, Ramaisoheaba. Y abas aquí, Ramamasama. Hay presencia de Dios. Se está paseando. Se está paseando. Hay peso de gloria en esta casa comunal. En esta hora hay peso de gloria. Hay peso de gloria. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Bendición sale de Él. Virtud sale de Él. Poder sale de Él. Y Rababasaki Amaya Sama. Endaráis aquí, Rabamaso. Ay, vas a dar testimonio. Y Rababasaki Rabamaso. Endaráis aquí, Ramaya Sama. Vas a dar testimonio de esta tarde. Él me tocó. Yo sentí el fuego de sanidad. Él estaba ahí. Yo lo sentí. Ay, presi Rabasaki Ayasaya. Endaráis aquí, Ramamasama. Hay poder, hay poder, hay poder. Oh, se siente la gloria de Dios. Se metió el poder. Se metió el poder. Eso es, alaba, alaba. Engrandécelo. Queremos una juventud llena del poder de Dios. Queremos mujeres bajo la gloria del Señor. Queremos un remanente de varones bajo el poder. Y Rabasaki Rabaisakaya. Se acabó la mortandad. Se acabó la mortandad. Y Rabaisakendarai Sahaya. Y Rababasaki Amamamasiaba. Y Rababasaki Amayasama. Se acabó la mortandad. Recibe vida. Recibe vida. Recibe vida. Recibe poder. Recibe poder. Recibe poder. Hay presencia de Dios. Hay algunos van a recibir esa motivación
ese fuego se va a encender una vez más. Y usted que ha dicho en su momento, yo siento que no están las cosas bien, y yo siento que algo ha querido detenerme. Ay, ahora se quema. Y ahora se quema, ahora se quema. Porque la iglesia seguirá avanzando. Porque la iglesia seguirá viendo cómo el Espíritu Santo levanta ministerios. Porque la iglesia seguirá viendo cómo el Espíritu de Dios sigue respaldando, sigue dando dones, sigue dando talento. Y como la obra de Dios no se detiene, al contrario, la obra del Señor se ensancha, se abre y avanza. Siento la unción del Espíritu esta tarde. Llénate de Dios, mujer. Llénate de Dios, varón. Llénate de Dios, joven. Algo está haciendo Dios esta tarde. Hay poder, hay poder. No pares, no pares. No pares de alabar a Dios. Déjalo que Él te toque. Te tienes que ir diferente en esta hora. Y Ramasa, Kiramaya Sama. Cuando la iglesia camina en su voluntad, cuando la iglesia avanza en su voluntad, ay, nos marcará la vida. El Dios Todopoderoso, Él sigue siendo el mismo, no cambia. Alguien debe de creerle. Alguien debe de creerle. Alguien debe de llenarse de la autoridad, del poder, de la gloria de ese Dios maravilloso. Aleluya. Ahí está. Se mueve. Dios bendiga a las mujeres que tienen hambre de Dios. Dios bendiga a los varones que tienen hambre de su presencia. De Él enamórate. De Él enamórate. De Él llénate. Que Él sea tu atracción. Ay, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Toma tu asiento un momento. Vamos a cerrar este mensaje esta tarde. Oye esto, por favor. ¿Qué representaba el varón de Dios? No es que Eliseo fuera especial, hermano. Por favor, oiga esto. No es que Elías fuera especial. Es que Moisés fuera especial. Aún Elías se habla de él en Santiago, diciendo que era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Diciendo Santiago, no era algo distinto, no era algo diferente al que está a la par tuya. Era similar a todos, pero Dios estaba con él. Es que Eliseo fuera especial. Cuando se aplica a Eliseo como figura de Dios, como figura de unción, como figura de autoridad, no es que en sí él fuera especial. Incluso llega un momento en el capítulo 4, hermano, que él mismo da la expresión a la tsunamita o a la viuda, creo que es que le da la expresión. ¿Y quién soy yo? Cuando la viuda llega a presentarle su causa y le está hablando del acreedor y que llega a afligirlo y que va a llevar sus hijos, y llega un momento donde el profeta le dice, ¿qué soy yo? ¿O quién soy yo? Dice el profeta, manifestando ahí su posición de hombre. O sea que el profeta termina diciendo, si yo no puedo hacer nada, es como que un pastor le diga a usted, ¿yo qué puedo hacer por usted? Si yo necesito también de Dios como usted. Y el profeta dice, ¿quién soy yo? Mas sin embargo, inmediatamente dice eso el profeta, le da indicaciones guiado por Dios a la viuda y le dice, haz esto, busca muchas vasijas, o busca vasijas no pocas, y enciérrate con tus hijos y llénalas una tras otra. Y le indica, aun cuando él mismo le dice, pero yo no soy nadie, yo no puedo nada, porque Eliseo no era algo especial. Cuando se habla acerca de Eliseo como un tipo de Dios, es porque era Dios quien marcaba diferencia. Eran importantes los hombres de Dios
como lo son hasta el día de ahora. Pero hombres de Dios, hombres de Dios, hombres de Dios, porque eran hombres a quien Dios les revelaba su voluntad para el pueblo. Y eran hombres, eso es lo que marcaba diferencia en ellos como hombres de Dios, que eran hombres que recibían el mensaje de Dios como profetas y se lo entregaban al pueblo tal cual lo recibían. Por eso es que algo que marcó diferencia en Elías cuando se presentó, hermano, o sale en escena, es que Elías tiene la expresión o la frase: el Dios en cuya presencia estoy, decía Elías. Porque eran hombres que se paraban y no se apegaban a culturas, no se apegaban a sistema político. Porque recuerde que están viviendo tiempos, por lo menos 3 reyes pasaron en el ministerio de Eliseo y a ninguno de esos reyes favoreció el profeta. El profeta siempre dio la palabra que Dios daba. Elías, cuando se paró delante de Acab y declaró la palabra que tenía que dar, él daba la palabra sin preguntar a quién le parecía y a quién no le parecía, porque estos son hombres de Dios, hombres que conocen la verdad, se apegan a la verdad y que están dispuestos a dar la palabra que Dios envía, le parezca a quien le parezca, y quiera obedecerla quien quiera obedecerla. Al final, la seguridad del hombre de Dios es que la palabra venga de Dios, es que estemos seguros que no hablamos de nuestro corazón, que no hablemos invento, que hablemos verdad apegada a la palabra, y que seamos nosotros mismos ejemplos del grito, ejemplos de la verdad que estamos declarando. Para eso era levantado un hombre de Dios, y era importante porque el pueblo a través de ellos recibía la palabra, a través de ellos recibía evidencia, el respaldo estaba con ellos. Y le hacía entender al pueblo que el sistema que hoy logramos ver no es el sistema que Dios aprueba. Que la gloria de Dios es una realidad que marca el camino de los que somos de Él. Que la voluntad de Dios se revelará para los que le pertenecemos a Él. Que el temor y la santidad se reflejará en el camino de aquel pueblo que viaja en su voluntad. Yo quiero que lo entienda. Estoy hablando de respaldo, estoy hablando de autoridad, estoy hablando de milagro, estoy hablando de unción, estoy hablando de poder de Dios, estoy hablando de experiencias reales. No estoy hablando de gritos, no estoy hablando de aplausos, no estoy hablando simplemente de números. Estoy hablando de que Dios marca diferencia en nuestra vida. Alguien lo debe de entender esta tarde. Alguien debe de comprender que es tiempo que la gloria de Dios visite tu casa, visite tu vida, visite tu iglesia, visite tu ministerio. Que la gloria de Dios sea evidente. Por eso es que este principio que marca la vida del profeta, cuando en el verso 3 llega uno de los profetas, y el profeta dijo: vayan, excelente, adelante, hagan la obra. Sí, claro que no cabemos aquí, dijo el profeta, si Dios está aquí. Y ensanchen más esto, porque Dios sigue estando aquí y Dios se seguirá moviendo, dice el profeta. Y aquí se considera que hay un crecimiento, no solo un avivamiento, porque el avivamiento no es solamente danzar. Olvídese usted, esa es la mentira que ha fabricado el diablo hoy en día, hermano. Gente en adulterio danzando al diablo, gente predicando y manifestando ciertos dotes y ciertos talentos, hermano, y en pecado. No queremos gente así. Queremos gente que hable palabra de Dios, que viva la palabra y que refleje santidad. Y queremos a un pueblo que diga amén, que obedezca la palabra y que viva la palabra, que grita amén acá. Queremos a un pueblo donde se refleje la santidad. Si a usted no le parece la falda larga, pues por ahí hay iglesias que usan medias faldas, minifaldas, pedazos de falda y hasta desnudas llegan a la iglesia. Para todos hay. Usted sin vergüenza, antes que lo descubramos.
vaya a buscar una iglesia donde todo sea sinvergüenza. Pero aquí necesitamos a Dios. Aquí necesitamos ser un remanente que caminemos en la voluntad de el Señor. Alguien grita amén. Por eso es que Eliseo representaba no solamente guía, sino que representaba a Dios mismo. Y en la posición de guía, de hombre de Dios, de varón de Dios, porque repito, lo especial de Eliseo es que Dios estaba con él. Eliseo guiaba al pueblo por el sendero correcto, por el camino de justicia. No es que se les enseñaba a profetizar aquí, hermano. Este era un pequeño remanente que quería pegarse al pacto de Dios, a lo que Dios había establecido. Y el profeta Eliseo en este caso era el que se encargaba de que todo se mantuviera en línea conforme a la voluntad de Dios. No es que el profeta le decía vaya. Misión Cristiana Elohim Filial Aguilares presentó la palabra de Dios a través del pastor Rubén Martínez desde El Salvador. Para contactarnos, llámanos al teléfono 503-7788-2315, 503-7782-2315. Dios le bendiga.